estamos provocando, comenzamos este año provocando la presencia y la gloria de Dios para que se haga manifiesta de una manera sobrenatural en esta casa. Y es parte del proceso de la primicia de nuestra vida. La primicia no es solamente la parte del dinero, la primicia es nuestra devoción. Y quiero, ¿verdad?, apuntalar sobre la predicación del domingo. No es de lo que voy a hablar, pero quizás utilizarlo como pie forzado. Todos conocen la historia de los tres reyes magos de alguna manera, pero quise traer ciertos elementos adicionales. Déjame irme por aquí. Aquellos que les gusta copiar, sería interesante. Yo sé que Juan, tú copiabas. Es bueno que traiga la libreta y empiece a copiar para que crezca y te desarrolle y puedas predicar también, que lo deseamos, y al igual que cada uno de ustedes. Había hablado de Génesis capítulo 49, versículos 1 y 2, ¿verdad? Que era cuando Jacob llama a su descendencia para decretar una palabra sobre la vida de cada uno de ellos. Y después leímos el Génesis 49, versículo del 10 al 12, que es cuando dice que de Judá saldría el Salvador y que él sería el Silo, el Mesías príncipe. Silo significa, el Mesías príncipe significa hijo, el hijo que tiene dominio sobre las circunstancias, las situaciones y todo eso. Entonces dice que atado, el versículo 11 dice que es atado a unos pollinos, y eso hace referencia a que cuando Jesús iba a entrar a la entrada triunfal, él pidió los pollinos. Así que todo lo que estaba escrito, sin duda, está enmarcado proféticamente en la Biblia. Números capítulo 24, versículo 17, nos habla de que Balaam, cuando Dios le habló, hizo una promesa, Dios le dio una profecía donde él hablaba sobre el concepto de la estrella, que saldría una estrella de Jacob, que sería el que estaría tomando dominio sobre las circunstancias, todo poder y autoridad le iba a estar dado en el cielo, ¿verdad? Y él sería el Salvador del mundo. Luego hablamos de Lucas capítulo 2, donde nos habla sobre el concepto de que cuando los tres reyes magos, y hablamos de tres realmente, les hablo con toda honestidad, todo el mundo habla de tres reyes magos, no necesariamente eran 13, dice que eran 6, que eran 12. Lo que pasa es que dicen 3 porque era, pues obviamente, oro basado en los regalos, pues por esa razón es que interpretan que son 3. Lo de Gaspar, Melchor y Baltasar, con respeto, pues, ¿verdad? Es otra circunstancia en cuanto a los nombres, propiamente, ¿verdad? No quiero entrar en más detalles sobre eso. Pero lo interesante es que quiero que entiendan que Lucas, en el libro de Lucas, habla de que cuando vienen los tres reyes magos, Lucas no refleja a los tres reyes magos. Lucas lo que hace es que habla de que unos ángeles vendrían y anunciarían la llegada del Mesías a la tierra formalmente. Pero fíjate que yo decía que lo de los ángeles es importante, pero se sobreentiende que los ángeles vendrían porque obviamente adoran al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que el que haya venido los ángeles, pues es algo que anuncia la llegada del Mesías, y eso es bueno. Pero lo que quería era resaltar que Lucas no habla de los magos de Oriente, pero sí Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 12, habla sobre los magos de Oriente. Los magos de Oriente, en la antigüedad había magos que eran hechiceros, adivinos y todo eso. Pero estos magos particularmente no eran hechiceros, ni adivinos, ni nada. Eran personas que Dios había puesto en ellos. Se dice que era una casta sacerdotal. Inclusive el Salmo 72, versículos 10 y 12 habla de que inclusive tenían rasgos de reyes. Así que tenían unas posiciones específicas, importantes, y más que idólatras desde la perspectiva de idolatría, hechicería y todo, fueron personas que fueron marcados por Dios. Así que los magos de Oriente, si ustedes leen, sencillamente te dice, de que dice, ¿dónde está? Mírenlo para que ustedes vean. Se los voy a leer Salmo, Mateo capítulo 2, que hace una pregunta sencilla. ¿Dónde está el rey de los judíos?
que venimos a adorarle. Si dice, ¿dónde está el rey de los judíos? Pues entonces era porque no era judío. Porque dice, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos venido de lejos a adorarle. Pues entonces, si te dice que ¿dónde está el rey de los judíos? Pues porque él no era judío. Entonces, ¿cómo fue un llamado para que viniera cuando él no era judío? Ah, porque fue llamado por Dios. Así que Dios llamaba a un nuevo pueblo gentil, porque los suyos vino y los suyos no les recibieron, pero lo que les recibieron le dio potestad de ser Dios. Entonces, ante ese evento, no siendo judíos, fueron llamados como un pueblo gentil, y ese pueblo gentil recibió el impacto de la presencia, de ese llamamiento, de ese anunciamiento profético, porque había dicho en Miqueas capítulo 2, capítulo 5, versículo del 2 al 4, decía que él vendría de la casa de pan. Y casa de pan es no solamente pan físico. De Belén de Judá, casa de pan. Belén significa casa de pan. Judá, celebrado, anunciado, gózate, porque el concepto de gózate, porque habéis yo tu luz y la gloria de Jehová nació sobre ti. El concepto de Judá celebra, anuncia, declara. ¿Ves? Levántanos de júbilo. Eso es el concepto de Judá. Pero casa de pan tiene tres conceptos básicos. Es el pan de vida, es la cuestión de comida, como el maná del cielo. Juan capítulo 5 habla sobre el maná, que ya no era Jesús, ya no era más el maná, era el pan de vida. Así que no solamente era comida. No sé si voy muy rápido. Estoy tratando de acelerar en el tiempo y dándole un resumen ahí cortito. Así que es pan de comida. Pan desde la perspectiva espiritual, que te levanto, te anuncio, te declaro, te ayudo emocionalmente y espiritualmente, pero también el pan que te cuida, te protege, que es seguridad ante la acechanza del enemigo. Por eso dice, no solamente de pan vivirá, Mateo capítulo 4, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿qué? De Jehová. Así que estaba escrito, está, Deuteronomio capítulo 8, versículo 30, dice eso, escrito está. Usted me mira así como... Así, muy bien. Yo tengo la única pregunta que le voy a hacer esta noche. Muy bien. Sí. Hay algo que a mí no me cuadra, y tal vez esto le rompa la cabeza aquí a unos cuantos, y no es mi intención. Pero quien originalmente manda a espiar dónde está Jesús es Herodes. Y Herodes es simbolismo del enemigo. Pero que no te cuadren qué. Ok. Se habla muy bien de estos personajes, de estas tres personas, sí, supuestamente, sí, que viajan hasta allá, dirigidos por esa estrella, ¿verdad?, en medio, sí, de la noche. Sí. Pero la intención original era dejarle saber a Herodes dónde era que estaba el niño. No, nada más. Él le dijo a ellos, díganme dónde está el niño. Y él no se lo dijo. No, es totalmente, es diametralmente opuesto, me explico. Ajá. Para que tengas conocimiento. Volviendo ya mismo voy a tu pregunta sobre el concepto de Herodes, ¿verdad? Estoy en Mateo capítulo 2, versículo del 1 y 2. Ese es como el versículo 9, donde te habla sobre, dígame así, que falta un par de versículos para llegar allá. Pero ya mismo llego allí. Pero no se me va a olvidar tu pregunta. Me pasa que quiero seguir la línea. Entonces, el concepto de no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Así que hay tres: comida, alimento emocional, alimento físico, porque Él es Jehová Rafa, así que te sana físicamente, emocionalmente y espiritualmente, y también pelea por ti, por Mateo capítulo 4. Estamos, así que Él te cuida, así que la casa de pan, así que debes celebrar. Si tú dices Efrata de Belén de Judá, pues cuando tú lo miras al revés, pues dice celebra y anuncia, porque la casa del pan llegó. Así que cuando Él llega, Él es la casa de pan, y cuando Él llega a tu vida, entonces tú eres el pan de vida y tú le puedes dar a otro. Entonces tú le puedes dar la palabra, puedes dar un buen consejo, ayudar a una persona que está en una situación de necesidad. ¿Por qué? Porque entonces tú lo ayudas con comida, lo aconsejas, pero también oras por él. ¿Por qué? Porque Él está en ti. Así que se transfiere la casa de pan, que Él, cuando lo acepta, entonces viviendo en ti, entrega todo, tú le entregas a la persona lo mismo. Porque entonces hay un problema de desconexión. Como yo digo, si me dan 220 no puedo dar 110. ¿Verdad que sí? Entonces hay un problema en la cablería.
Así que si tú no le hablas a otra persona, la casa de paz no vive en ti. ¿O no? ¿Me equivoco? ¿Ah? Así que desde esa perspectiva, pero entonces yo quería enmarcar en el concepto de los reyes, que te dije que era una casa sacerdotal, que eran personas que fueron marcados y llamados por Dios. Entonces fíjate que cuando ellos vienen, antes de llegar, yo le decía a la iglesia, le decía algo importante. Esa gente se dice, de acuerdo al contexto histórico, que pasaron 13 días desde que salieron hasta que llegaron. Pero otros piensan que estuvieron 1 año y medio. Así que fue un proceso bien dramático. Así que yo la del 1 año y medio no lo creo. Yo la que creo es la de los 13 días. Pero lo interesante es esto. Ahora mismo yo me monto un carro y voy de aquí en un carro y voy a Mayagüez y tardo un ejemplo hipotético 3 horas y me duele la espalda. Y tú dices, Dios mío, me tengo que parar y tengo que... ¿Cierto? Y es en carro. El camello va... Te ríes, yo no estoy viejo. Yo lo veo a ustedes como riéndose. Isa. Yo veo a las mujeres como riéndose, como que... Muy bien, gracias a Dios, me defienden. Así que entiendan que tú estás 3 horas en un carro, tú sabes, imagínense un camello. ¿Sabes? Yo lo que quiero es que entiendan esto. Analiza 13 días moviéndote de un lugar a otro. Número 1, cuando ya mismo voy a ese elemento porque quiero enmarcarlo. Una cosa es el llamamiento, no lo escriban, después les explico y lo escribo. Una cosa es el llamamiento, cuando Dios te llama. Una cosa es cuando tú recibes ese llamamiento y lo haces tuyo. Otra cosa es cuando ejecutas ese llamamiento. Entonces, luego que haces ese llamamiento, ¿cómo ese llamamiento cuando tú lo ejecutas? Entonces es la parte fundamental. Manifiestas esa ejecución. Hay 4 elementos básicos y yo les voy a decir ya mismo sobre ese detalle. Así que no es cuestión de que lo recibo, porque si recibo el llamamiento y no hago nada con él, pues no hago nada. ¿Me entiendes? Se trata de que hay 4 procesos básicos y ya mismo se los voy a mencionar, que los tengo escritos. Lo que estoy es hablando, pensando en voz alta. Por amor a Juan, a Willy, a Jerry, que no vino, ¿verdad? Pero mira, reflexionando. Entonces, lo que quiero es que, fíjate, que no llamó un judío, ni siquiera a los agoreros y adivinos tampoco. No se lo reveló a Herodes, ni siquiera se lo había revelado a nadie, se lo reveló a unos gentiles. Ahora, a los ángeles y gentiles. Los ángeles obvio, pero gentiles, 3 varones. Ahora, cuando ellos vienen, tienen que pasar 13 días pasando por todos esos procesos, donde se tienen que, allí no es cuestión de que el ambiente aquí, esto es arena, más arena, más arena. Y es una cosa impresionante. Yo he ido a Egipto y yo sé de dónde yo pasé el monte Sinaí. Yo viví eso, ¿sabes? Toda esa historia nadie me la puede contar, sino que yo la viví en carne propia, yo estuve allí. Así que tú no ves solamente, ¿por qué si hablas el concepto de la estrella? Oye, porque tú no ves nada, tú lo que ves, y entonces lo que te hace es que tú dices, pues por esa duna. Por favor, una duna de arena que tú tienes, al rato que estaba ahí ya no está ahí porque el viento le da y lo que ves hoy aquí lo ves allá. Así que tú pierdes constancia del norte, sur, este y oeste. Entonces todo es que tienes que enfocar. Basado entonces que por el día en el sol y por la noche en las estrellas. ¿Entiendan eso? Eso es importante, eso es medular. Claro. De ahí es que viene todo, pero es por el entendimiento de que cuando tú ves en la noche, dicho sea de paso, voy a hacer un paréntesis. Egipto está tan contaminado que el cielo casi tú no lo puedes ver, y el sol tú lo que ves es la claridad, tú lo ves como que la aurora, pero tú no ves el sol como nosotros lo vemos, por la contaminación que hay. Sin embargo, cuando tú pasas al monte Sinaí, cuando yo subí al monte Sinaí, te lo digo sinceramente, por la noche es otra cosa. Se va toda esa densidad de calor, y todo eso,
y tú sientes que las estrellas tú las puedes tocar. Te lo digo yo, como dije, es increíble. Yo trataba de como que de agarrar las estrellas, o sea, parece estar tan cerca como los nenes pequeñitos cuando están en el carrusel que empiezan a tratar de como que de agarrar. Así como yo parecía un chiquito, porque yo estaba encima de un camello de eso. Y entonces yo miraba así, yo decía, Dios mío, esto parece increíble. Y literalmente yo decía así. ¿Qué? Una cosa impresionante. Pero te lo digo. Así que ellos podían ver, y tanto como no tenían brújula, no tenían nada, ellos miraban y decían, ok, si esta estrella está aquí, esta estrella está aquí, pues mira, entonces, cada vez si voy para este lugar, por la noche, identifico entonces la estrella, la que está para esta constelación. Pues vamos por acá. Y si voy para acá, voy para acá. Eso usted lo sabía, esto yo lo estoy repitiendo que él sabe. Pero entonces, en ese contexto, cuando va corriendo esos 13 días que pasa por todo ese proceso, con esa calor, con toda esa situación, tú gastas dinero. Porque tú tienes que hacer un viaje. Ahora mismo, solamente tú ir a Mayagüez, tú no compras ni un vaso de agua y ya tú tienes que echarle por lo menos 30 pesos de gasolina para ir a Mayagüez y volver. O 40, qué sé yo. Pero tú lo sabes. Así que entonces, un pueblo gentil del cual ellos no era su rey, un pueblo gentil del cual él no era su rey, hace un gasto económico, hace un gasto de tiempo, hace un paréntesis en su trabajo para venir a ver al rey. Entonces, no solamente hace todo ese gasto de ida, es el gasto de vuelta. Sí, todo. Aparte de eso, entonces, cuando ve a Jesús que llega, dice, ellos salen del oriente. Cuando sale, el oriente es el este. Ese es el punto claro de referencia. Donde sale Lamentaciones capítulo 3, versículos 23 y 24, habla de que su misericordia se renueva cada mañana. Así que es cuando el sol sale por el este. Así que ellos salen del este. Así que de este a occidente. Ellos van caminando como de este a occidente, pero la estrella hace esto. Entonces avanza más la estrella que ellos. Y cuando se pasa, ellos se paran automáticamente, se para encima de una casa. No abajo, sino como cuando hace un foco de luz bien fuerte, que lo que hace es que señala así. Ese es el contexto que yo decía que era como satélite. O sea, que ahora mismo hace tum, 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 y te ven aquí abajo y lo que sea. Pues esa gente, lo que están haciendo ellos, ya el satélite y los telescopios Hubble y eso estaban allá para aquel tiempo. Tú sabes, así que eso no. Pero bueno, ese es el enfoque, ¿ok? Le trato de crear esas imágenes para que entiendan cada detalle. Entonces, ¿ah? Sí, ellos caminaban como si fueran de este a oeste, tú sabes, porque ellos salían del oriente, pero en el mismo oriente, porque ellos estuvieron 13 días, pero en el mismo oriente estaba el nacimiento de Jesús. Uno dice que fue estable, lo dice la Biblia, que fue esto, pesebre, otro dice que fue una cueva, da igual, eso no importa. Lo importante es que él estaba dentro. Entonces, Jesús el Salvador, que no era el rey de ellos dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que venimos a adorarle? Ahora miren esto. Ellos reciben esa revelación del camino. Ajá, no, antes, por eso ellos vienen, pero miren esto, para contestar tu pregunta, que no está dentro del programa, pero vamos a contestártela. Dice, cuando Jesús nació en Belén, versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de Rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Obviamente no era su rey, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey de Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Oyendo esto, el rey de Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, porque ellos fueron a preguntarle, no a cualquier persona, fueron a preguntarle a Herodes, para preguntarle dónde era, porque ellos no pensaban que Herodes era el desgraciado que conocemos. Entonces, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Esto es importante, los escribas eran los coperos, que eran los que escribían los manuscritos. Entiendan que no es Mateo, ni Pedro, ni Juan, ni Moisés que escribían manualmente. Los escribas era que había una persona al lado que era el que se encargaba de, cuéntame, sí, pues chévere, yo era los secretarios, vamos. Sí, aparte de eso. Entonces dice,
Y los escribas del pueblo le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Le pregunta a los magos, a ellos. Entonces, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ahora mi pregunta es, fíjate que los escribas y fariseos eran judíos. Herodes no le preguntó a su gente, que ellos saben, pues si ellos no tienen ese rey. Herodes le preguntó a los escribas, que son cristianos, que sabían realmente el nacimiento, pero los infelices desgraciados no siguieron. Lo tenían escritos, pero sin embargo, sabiéndolo, no fueron. Por eso los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así que tú puedes ver cómo ninguna de las personas, conociendo la Escritura, entonces eso tú puedes hacer de manera figurada y decir, ¿cuántos de nosotros vivimos quizás a 10 minutos de aquí, o a 15 minutos, o posiblemente media hora, una hora, y no venimos a la iglesia porque está muy lejos? Sin embargo, los reyes estuvieron 13 días. Y cuando venimos, no sé, como que hoy el día está como que, no sé, va justo, veo como que frío, como que de esto, no es que mañana, es que, y todo es excusa, más excusa, más excusa, más excusa, cuando realmente, siendo el Rey de Reyes, el que te dio la vida, sin embargo ellos que no lo reconocían, sin embargo vinieron, ni siquiera los suyos. Ahora, dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, digo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y la adore. O sea, que lo estaba engañando. ¿Seguro? ¿Está entendiendo? Ellos, habiendo oído el rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto Herodes iba delante de ellos, hasta que llegado se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Pero fíjate que esto es importante para los levitas, y lo dije el domingo. Debe ser para toda la iglesia. Pero tú, antes de empezar a tocar, tú tienes que orar. Y tú debes postrarte, número uno, y adorarle. Porque cuando tú adoras, yo he dicho, por ejemplo, quizás como 2 millones de veces, cuando tú levantas las manos y haces así, y bates las manos y las mantienes, cuando oras las mantienes, tú lo que estás es proféticamente anunciando que tú juntamente con Cristo estás crucificado. Y cuando tú haces eso, eso es no solamente un proceso de adoración, de postración, sino adoración, un reconocimiento de que Él es Rey y soberano en tu vida, porque tiene los brazos levantados. Estamos. Por eso dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, que la obra de sus manos lo está haciendo, hay adoración. Por eso las palmas, el viento cuando le da las palmas hacen así, los aires se mueven y todo, porque toda la creación adora a Dios. Ahora, se postran, lo alaban, y luego entonces quedan los diezmos y la ofrenda, postran sus tesoros, no el tesoro, sus tesoros. Entonces hay 3 cosas que traen. Dije que es el oro, es el incienso y es la mirra. Ellos dan el oro porque es el producto del trabajo, dan sus ofrendas porque es el producto del trabajo del oro. El incienso lo que significa es mi vida devocional con Dios, la adoración a Dios, mi vivencia, cómo yo me quemo para el mundo, porque incienso es quemarse, porque incienso no sale si tú no te quemas. Entonces el incienso es cuando tú te quemas para adorar a Dios en tu vida diaria de devoción a Dios. Y la mirra es uno de los 5 elementos, según Éxodo capítulo 30, versículo 33 en adelante, que dice el aceite de la santa unción según el arte del perfumador. Entonces la mirra lo que tiene es el color de la flor, si lo vemos como flor, es roja. Y lo que está diciendo es que, lo que te está diciendo es claramente es sacrificio, es muerte para resurrección. Así que lo que te está diciendo es, yo te voy a dar, los magos dicen, yo te voy a dar mi trabajo, el producto de mi trabajo. Te voy a consagrar mi vida y te lo voy a entregar todo. Pero por otro lado te dice, ¿sabes qué? Te voy a dar mi vida. Ya no solamente mi proceso de vida, estoy dispuesto a morir por ti para resucitar.
¿Estamos claros? Ahora, esa es la forma de verlo. Una forma interesante de verlo, tengo como 5 maneras, pero le voy a dar una más rapidito porque no es este el tema. Es que Él te dice, tú eres rey. Los magos enviados por Dios le dicen, dale oro porque eres rey. Ahora, dale incienso porque Él va a pasar una vida de que tenga que quemarse porque lo van a coger, lo van a crucificar, X, Y, a traicionar, pa' aquí, pa' allá. Ese va a ser el incienso. Y dale la mirra porque va a morir. Pero con su muerte va a resucitar. Así que no solamente es lo que yo llevo desde mi perspectiva, sino que Dios usa ese doble mensaje para que el rey sepa por los 3 procesos que va a estar pasando. ¿Se entendió? Ahora, si lo miras al revés, oro, incienso y mirra, es a través de la muerte, de morir al mundo. Ahora te voy a decir otra. Es el concepto de que a través de la muerte, la mirra, cuando, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas bien pasaron, aquí todas son nuevas, ¿verdad que sí? Es a través de la muerte, basado bapto, bautizo, la raíz de bapto, del bautismo, que es inmersión. Todo el mundo dice que el bautizo es Mateo capítulo 3, ¿verdad? Que dice que es arrepentimiento, ¿verdad? Ya yo he dicho muchas veces eso. Mateo capítulo 3 habla sobre el concepto de bautismo, que es bautismo en griego, es baptizo, la raíz de bapto, pero realmente eso es inmersión, es sumergirse. Pero yo decía que eso es una forma de verlo desde la perspectiva de Juan el Bautista, pero el bautismo, de acuerdo a Romanos capítulo 6, habla como Pablo, que dice que es muerte y resurrección. Así que no solamente es arrepentimiento, según Juan el Bautista, sino con Romanos es muerte y resurrección. Pero hay algo más importante. En Segunda de Reyes, capítulo 5, habla de la historia de Naamán en Sirio. Y ese es el primer bautismo formalmente, por inmersión. Cuando Naamán se sumergió, pero lo que pasa es que en griego se llama baptizo, pero en hebreo se llama rayat, R-A-J-A-C-T-S, que es rayat, que es bañarse, lavarse, que fue lo que hizo Naamán el sirio cuando Eliseo lo envió a las aguas. Así que el 27 te explicaste los 3 tipos de bautismo: por aspersión, por asunción y por inmersión. Correcto, inmersión y sumergión. Entonces inclusive hablaba de una canción el domingo, que creo que tocaron el domingo, qué sé yo, no sé en qué momento lo dijeron, una canción bien bonita que dice sumérgeme en tu gloria, y yo le dije que eso, con el respeto, la podemos cantar 1000 veces, pero realmente no es correcta, porque sumérgeme en tu gloria, tú dices sumérgeme en tu gloria. Entonces el concepto de sumergirme en tu gloria le pone la responsabilidad a Dios, que Dios te sumerge en la gloria, pero Dios es la gloria, que te tiene que sumergir es tú, que es muy diferente. Entonces es como el concepto cuando tú vas cuando tú vas al concepto de bajar a la playa, es como el concepto de bajar a la playa. Inclusive Ezequiel capítulo 47, Ezequiel capítulo 40, voy muy rápido. No, sí, ya uno está acostumbrado. Sí, ok. Ezequiel capítulo 47 lo que te habla es que Dios estando en el templo, llama a Ezequiel y le dice, y me hizo volver, así versículo 1 literalmente dice, y me hizo volver, y es que había un río que salía del templo de Dios, pero entonces dice que te mojabas en el agua, la otra es que pasaba a los tobillos, luego a las rodillas, luego a la cintura, y cuando el agua sigue entrando, pues tú tienes que decidir, o voy atrás o me sumerjo. Pero una cosa es nadar y otra es sumergirse. Yo puedo nadar, pero si yo me sumerjo, es que me tapo, el agua me tapa y no me ve. Y mientras el agua me tape y no me vea espiritualmente, quiere decir que Dios está tomando dominio sobre mi vida. Porque me está guardando como la gallina en los polluelos, me tapa, me cubre. El proceso de sumergirme en su gloria. Entonces, esas son decisiones, por eso hablo del río, hablo de la playa. Hay gente que dice que fue a la playa, pero ¿qué van a la playa? A lo mejor se ponen con racquetball, juegan voleibol y X o Y y lo que sea, pero tú le dices, ¿y dónde estaban? En la playa, pero no se metió. Así hay gente en la iglesia que vienen a la iglesia, pero no se sumergen. Meramente están buscando. Yo veo eso como una vez escuché, vamos, Santa Rosa, aquel que tiene control de sí mismo mientras tenga control, pero cuando está sumergido, que sabe que es nadador, sabe
que está debajo del agua sabe que ahí se pierde totalmente el control. De esa manera, ahí tienen que tratar entonces de buscar una alternativa. Y eso es lo que Dios quiere, que no tengas miedo. Dios quiere que te sumerjas. Porque realmente cuando... Y Él toma dominio y control sobre tu vida. Cuando estás de rodillitas, cuando estás, que puede como mucho, como decirte una vez, es fácil cuando dices, ay, me muero, ponerte para afuera. Pero cuando tú tienes totalmente el control, que te tiene, o sea, eso es profundo y aquí mando yo. Básicamente estás poniendo toda tu confianza en él. Claro, boga más adentro. Yo soñé hace como una semana atrás, y esto lo voy a compartir con ustedes porque mis sueños son, yo digo que muchas veces son revelaciones. Fue un sueño bien raro. Me veo yo mismo y me veo que estoy básicamente en el mar y empiezo a descender. Entonces hago así para tratar de taparme la nariz para no ahogarme, y de momento empiezo a respirar bajo el agua y ahí se acabó. Pero era una cosa bien extraña porque yo no veía nada, ni tiburones, yo no veía nada alrededor mío. Y yo estaba respirando bajo el agua. Y ahí entonces, ahí básicamente como si lo hubiesen hecho así, ¡pum! Pero fue algo que me impactó, porque en un momento me asusté en el sueño cuando veo que empiezo a hacer así. Y de momento llego así, me acuerdo, me metí estos dos dedos en la nariz para taparme, y de momento hago así, y siento que puedo seguir respirando bajo el agua. Muy bien. Y ahí el sueño terminó. Yo dije, wow. Y se me quedó. Cuando son sueños así Seguro. alocados, no se me graban. Pero cuando el Señor me revela, se me quedan a mí. Para toda la vida, Wow, eso es así. mano, bien brutal. Muy bien. Pues familia, cuando decimos que vamos a la playa, es como el que juega voleibol o está debajo de la sombra de un palito, tú sabes, y dice, pues chévere, fui a la playa. Pero meterse a la playa es meterse, sumergirse. Pero entonces, dos fueron a la playa, pero uno se quedó afuera y otro se metió adentro. Entonces es una decisión de cada uno, es como venir a la iglesia, el que viene con la actitud correcta porque su intención es venir a adorar. Por eso el Salmo 84:10, yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos, y el Salmo 122:1 dice, mejor está un día en su casa que a mí fuera de ellos. ¿Sí? Estamos. ¿Duda, pregunta hasta aquí? Estoy leyendo de aquí. Cuando yo estoy leyendo de aquí, esto está apagado hace rato. Lo tengo aquí en mi mente, porque lo vivo, es mi sueño, esa es mi adoración, ese es el concepto de incienso. Y usted decía que el concepto como, quería decirlo como que de atrás para adelante. Muy bien. Quedó ahí. Ok, muy bien. El concepto de que a través de la muerte. Muy bien, entonces el concepto oro, incienso y mirra. Entonces tienes que mirarlo al revés, porque la Biblia realmente se lee al revés. Lo que pasa es que la Biblia se escribió, los orientales escribían de derecha a izquierda. Así que cuando escribían de derecha a izquierda, automáticamente la gente, el proceso de traducción es un poquito más difícil, y si lo haces literal pierdes la esencia del mensaje. ¿Ves? Entonces dice oro, incienso y mirra. Pero un mensaje es que la mirra es muerte y resurrección, es a través de la muerte y la resurrección, de modo que si alguno está en Cristo, una criatura es, las cosas bien pasaron, aquí todo se escucha nuevo. Entonces es a través de la mirra, de su muerte, que entonces yo entro en un proceso aceptando a Jesús, pasando por el proceso de tribulaciones y quemándome para Dios, pero manteniendo esa constancia, como Eclesiastés capítulo 1 versículo 8 dice, sean blancas siempre tus vestiduras y nunca falte un ungüento sobre tu cabeza. Entonces ante ese evento, entonces llegas a ser oro, llegas a ser como Jesús. Me acuerdo que en Santa Rosa una vez nos dijiste, y eso me marcó, pero para bien, que tenemos que ser como carbones encendidos. Muy bien. Pero que cuando los carbones se dispersan, se van apagando. El primero, sí, Es exactamente. como un barbecue. Y cuando los carbones están dispersados, Si está cerca del fuego, es el primero que te prende y el último que te apaga. pero cuando los carbones tú los vas juntando, se mantiene el calor. Claro. Por más gastaditos que estén, tú vas a ver eso colorado encima. Muy bien. Y eso básicamente a lo que usted se refería era a la unidad en el Muy bien, espíritu, eso es. a la unanimidad, que es lo que debemos de vivir. Y esto en Santa Rosa vino al principio, ¿se acuerdan? Eso estuvo precioso, esa predicación. Tú te pones honestamente, yo le puedo preguntar, y eso siempre pasa en Santa Rosa,
Y venía una gente a predicar, y predicaba, y la gente, yo le decía a la gente, ven acá, ¿de qué hablar? Y la gente dice, oiga, no me acuerdo. Y entonces yo le predicaba de un domingo anterior, más antes, y decía, pues pastor, yo me acuerdo de esto, esto y esto y esto. Es porque las imágenes, trato de meterle a la gente las imágenes dentro de su corazón para que lo viva y lo hagan 6 años, ¿se acuerdan? Entonces, 7 ya. El concepto de que el carbón, cuando tú te cerca del fuego, es el primero que se prende y el último que se apaga. El carbón que está atrás es el último que prende y el primero que se apaga. Así que entre más cerca estemos de la presencia, ¿dónde sale eso? Y es importante, Levítico capítulo 6, versículo de 8 al 13, habla de que el primer encendido lo hace Dios. Ese primer encendido lo hace Dios. Dios prende el fuego y a nosotros nos toca mantener el fuego. ¿Cómo? A través de la hoja y la madera, sacando cosas negativas de nuestra vida. Bochinche, envidia, celo, traición, X, Y, ira, todo. Y en la medida en que tú vas sacando de tu vida todo eso, tu vida sigue cogiendo fuego, te sigues quemando, incienso. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Cuántos me dejan? 5 minutos más. ¿Cuántos me dan 5 minutos? ¿Verdad? Mira, yo hablé de todo esto porque para mí es importante, ¿verdad? Por amor, como siempre digo, a ciertas personas, ¿verdad? Que llegan y uno se queda cónchole, por la misericordia. Por la misericordia. Esta predicación yo la tenía para el domingo y fácilmente la puedo dejar porque tengo más predicaciones. El tema de este mes va a ser avivamiento. El tema de este mes va a ser avivamiento. Y el concepto de avivamiento pues lleva ciertos elementos, pero aparte de esos elementos primero son 2 palabras clave. Joel capítulo 2 versículo 28 al 32 habla sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Así que cuando el versículo 28, Joel capítulo 2 versículo 28 al 32 te habla sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Pero el versículo 28, las primeras palabras cuando la lees, lo primero dice después de esto, y hay una coma. Entonces empieza a ocurrir eventos. Pero Hechos capítulo 2 versículo 1 dice de repente. Quiere decir que para que haya un de repente tiene que haber un después de esto. Primero tiene que haber un después de esto para que haya un de repente. Primero tiene que haber pasado algo negativo para que haya un después de esto, de algo negativo, para que haya un de repente. Aprende eso siempre. Primero en tu vida lo que hay es un proceso negativo en tu vida. Hay después un después de esto. Dios, hay un llamamiento profético. Y si te mantiene, el de repente viene. Cuando tú menos lo esperas. Pero estás con la actitud correcta que quieres recibirlo. Si no estás con la actitud correcta, se te fue el avión. La guagua pasa. La guagua ama pasa. Si tú no sabes cuál es la guagua, te perdiste. A lo mejor te lleva para Fajardo, para Mayagüey, lo que sea, te fallo, pero si yo que iba era para Castaño. Tú sabes. Así que entiende, Joel capítulo 2, versículo 28 te dice, después de esto, coma, y empieza Dios a profetizar lo que viene. Porque después de esto, porque antes de esto había pasado cosas negativas. Pero entonces, como te dije, Hechos capítulo 2, versículo 1 dice, de repente, viene el de repente. ¿Estamos claros? Sí, sobre toda carne, vuestros hijos, voy a estar tocando ese tema y voy a estirar el chicle y como va a ser todo el mes, no voy a avanzar. Lo que voy a hacer es que me voy a detener y voy a ir por proceso y va a ser una continuación. Que yo sé que bendito Juan, que trabajo en el día, pero voy a estar hablando sobre eso. Joel capítulo 2,
versículo 28 al 32, y después Hechos capítulo 2, del 1 en adelante. Así que voy a estar hablando sobre todo este proceso. Así que el tema de todo este mes va a ser sobre el avivamiento, y principio de febrero, yo no sé hasta que lo termine, pero me voy a quedar ahí to be continued. Estacionario. Sí. Joel 2:28. Joel capítulo 2, versículo 28 al 32, y Hechos capítulo 2. Es Pentecostés. De eso hay una Esto es la continuación, para que te hagas conocimiento. Esta es la continuación de la predicación de 2 Crónicas capítulo 5, versículo de 1 al 14. Sobre la gloria. ¿Cuál es la diferencia entre la presencia y la gloria? ¿Se acuerdan de eso? Pues esta va a ser la continuación, porque vamos a hablar del avivamiento para entrar a la gloria. Ya estaba hablando cuando dijimos, ¿te acuerdas? Lo de Jedutun, lo de Asaf y Jedutun, lo de Amán, los nombres, lo que significa cada uno de ellos. ¿Se acuerdan de eso? Pues que ese elemento, lo que estaba mencionando era que en Segunda de Crónicas, la gente habla de la presencia, y todo el mundo, y las predicaciones son de la presencia, y la presencia, y la presencia, y la presencia es bueno, pero la gloria es mejor. Entonces hay una diferencia, porque la presencia es cuando llega, la gloria es la manifestación. Génesis capítulo 15, versículo 17 te habla sobre el concepto de horno humeante y antorcha de fuego. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 12 te dice que Esh es fuego, Raash es terremoto, Neuma, el viento. Hay 4 vientos del Espíritu, uno, el Ruach que mencionaba. Estoy hablando muchos detalles, pero esto yo le he hablado. Ruach, vida. Ok, de nuevo, hay 4 vientos del Espíritu. Ruach es el que te da vida, el Neuma es el que trabaja con tus emociones, el anemo es una ráfaga, y el Noé, P-N-O-E, el Noé es estacionaria. Los 4 vientos del Espíritu. Así que cuando Dios se le reveló a Elías dentro de la cueva, en 1 Reyes capítulo 19, versículo 11 en adelante, fueron 4 cosas: viento, terremoto, fuego y silbo apacible. Viento, el Ruach, los 4 vientos. El terremoto, Raash, R-A-A-S-H. Viento, terremoto, fuego, E-S-H, C-H. Y silbo apacible, Coldemán, C-O-L-D-E-M-A-N, Coldemán, silbo apacible. Eso usted no lo dijo el otro día. ¿Qué cosa? Te dijo Ruach, que es vida, Neuma, sentimiento y emoción. Sí, porque son 4, pero es de los vientos nada más, eso es viento. Okay. Sí, pero dentro de las manifestaciones que Dios le reveló a Elías son 4. Una es el viento, ahí lo tienes. Lo otro es terremoto, Raash. Ajá, R-A-A-S-H. Fuego, E-S-C-H. Y Coldemán, C-O-L-D-E-M-A-N, silbo apacible. C-O-L-D-E. ¿Ah? C-O-L-D-E-M-A-N, silbo apacible. Coldemán. ¿Por qué Elías esperaba que se le revelaran en los primeros 3? Porque Elías estaba en una cueva dentro del monte Sinaí. Está en el monte Sinaí y había una cueva. Entonces él creía que Dios, cuando él se asustó, se metió dentro del monte creyendo que Dios se le iba a revelar, como lo hizo con Moisés en Hechos capítulo 19. Yo le hablo a ustedes y se lo digo acá entre nosotros con sinceridad. Digo, yo mismo me impresiono, yo mismo y digo, ¿cómo es esto? ¿Cómo yo? O sea, honestamente yo me quedo yo mismo hablando y yo me impresiono. Yo digo, pero ¿cómo es posible que tenga esa... Yo mismo... La palabra dice que en el último tiempo... Y te lo digo, la honra y gloria de Dios, y te lo digo, pero me siento yo mismo que Dios, pero ¿sabes? Como que, wow, gracias Dios, es una cosa que me quedó. Pues Éxodo capítulo 19 se habla cuando Dios llama a Moisés, porque tú sabes que en Éxodo capítulo 3 versículo 2 te dice que Dios lo que hizo fue que a través de una zarza se le revela. Pero entonces en el 19, porque Éxodo capítulo 14 te habla que fue lo de el Mar Rojo, cuando cruza el Mar Rojo, pero en el 19 es cuando Dios lo llama, que Dios baja
Y entonces cuando le ve las espaldas y esto y lo otro, entonces en ese momento Dios utilizó esas tres manifestaciones: viento, fuego y terremoto. Pero entonces Elías dijo: wow, yo me puedo meter en esa cueva, en una cueva, porque Dios se va a revelar de eso. Pero Dios no quería revelarse de esa forma que le reveló a Moisés. Por eso entonces le reveló a través del silbo apacible. ¿Por qué silbo apacible? Porque Dios no venía con fuerza, como con ropa de jinete, de esto, de que yo soy el guerrero, no con esa fuerza. No con la fuerza de un carruaje, no como un guerrero, sino con el silbo apacible. Por eso le dicen príncipe de paz. Seguro, suavecito. Así que el shalom. Así que entonces viene como silbo apacible. Así que hay 4 formas de Dios en términos generales aparecerse, ¿verdad?, en aquel momento, pero hay otras más. Porque el Anán es nube. Nube es A-N-A-N, el Anán de Dios. Esa es la nube. La gloria es Kabod, K-A-B-O-D, Kabod. Kabod, K-A-B-O-D, Kabod. La gloria Kabod es la gloria pesada, es la manifestación más fuerte que hay, donde nadie tiene que hacer nada porque Dios toma el control. O sea que el Anán era lo que los cubría en el desierto. Sí, De día. sí. Y de noche era el hecho, ¿Ah? era el fuego, la Sí. columna de fuego. Lo que pasa es que aun cuando columna de fuego y lo que sea, todo es dentro del concepto de la nube, de la gloria de Dios. Por eso el horno humeante, antorcha de fuego, el horno humeante es como si fuera el arca, pero la presencia estaba tan brutal que era como si fuera el arca, que es el tanur, T-A-N-U-R, el tanur, el horno humeante, el tanur. Y antorcha de fuego, pues el concepto de Génesis capítulo 15, versículo 17, como Dios se le reveló a Abraham cuando le había hecho le habló sobre los animales partidos. Nada de esto es lo que Juancito está. Como que sí, como que se fue por otro. Sí, estoy aquí tratando de aprovechar, porque son manifestaciones de la gloria de Dios. Por eso es la diferencia de la presencia versus la gloria. Saberlo porque y si le toca a uno tiene que saber distinguir si es el Señor el que se está manifestando, porque el enemigo... Y de nuevo lo que le mencioné, una cosa es la presencia, otra es la gloria. Yo te estoy hablando de la gloria, que la gloria es la manifestación. La presencia es panim, P-A-N-E, o panim, P-A-N-I-N. Eso es presencia. Panim, P-A-N o P-A-N-I-N. Panim. Lo que pasa es que dentro de la presencia viene, aprendan esto. Ustedes, lo dije anteriormente, ustedes saben el concepto del barcode. Yo lo había hablado del barcode, pero para los que no lo habían escuchado, el concepto del barcode es que tú sabes que cuando tú haces así, y automáticamente te escanea y te da un precio, esto, lo otro, lo que sea, te da una descripción completa. Realmente, la presencia de Dios es como un barcode. Sí, pero son diferentes cosas en una misma. Me explico. La primera es la sangre. La primera rayita del barcode es la sangre. Es donde tú aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador. La otra es una unción, que es un otorgamiento especial como regalo de consagración. Primero la sangre, luego la unción. ¿Ves? Dentro del concepto lo que llamamos presencia, ¿ves? Cuando viene la presencia, lo primero que viene en el concepto, tú lo aceptas, es la sangre. Automáticamente tienes unción y esa unción te da poder. Pero ese poder son 5 manifestaciones de poder, 5 elementos de poder. Repasando, exousia. Exousia dentro de esos 5 de poder, que es el número 3, es exousia. Exousia es la autoridad. Es la autoridad que Dios te da para actuar. Luego viene la energía. E-N-E-R-G-I-A, como energía. Energía. Lo primero es exousia. E-X-O-S-I-A. Exousia. Pero con aquí al principio, E-X-O-U-S-I-A. Exousia. Luego viene la energía, que es la energía. Luego viene el dunamis.
D-U-N-A-M-I-S, dunamis. Dunamis es el poder en sí. Después viene it's who, I-T-J-U-S, it's who, que es la acción. Y después viene Kratos, K-R-A-T-O-S, Kratos, que es la manifestación del poder. Quiere decir que esas 5 están metidas dentro de lo que es poder. Quiere decir que dentro de la presencia está la sangre, está la unción, pero para que tenga unción tienes que tener poder y tienes que tener esas 5 manifestaciones para que entonces tengas la gloria. Sin la energía no puede. Si no tienes nada, no, si la energía no puede hacer nada. Mira, escucha, la autoridad es que cuando Dios, ejemplo hipotético, cuando Dios te dice, ve y vete a San Juan, o vete y ora por esa persona. Tú puedes tener la unción de Dios, me quemo, tengo la unción, wow, chévere. Pero si cuando te dice, vete y ora por él, y no lo haces y no te atreves, pues entonces no se está manifestando entonces el exousia en tu vida, la autoridad para tú ejercerla. Lo otro es que tú puedes tener la autoridad, pero no tener la energía porque estás enfermo, pues entonces no puedes hacer nada. Tienes que tener la energía, tienes que tener la voluntad. El concepto de la energía y la voluntad, vamos a hacerlo, porque tengo la fuerza, porque mi cuerpo está saludable para ejercerlo. Esa es la energía. Luego el poder Dios te lo da, porque he dicho, creo que 6 millones de veces, 7 millones de veces, la unción es un otorgamiento especial como regalo de consagración. Es como un premio que Dios te da, un trofeo, una medalla que Dios te da como regalo de consagración. Así que eso es la unción. Entonces, si Dios me da la autoridad y yo la voy a ejecutar y tengo la energía para hacerlo y tengo la autoridad para hacerlo, porque la autoridad es que fui, tengo la energía y tengo la autoridad de Dios porque he pagado el precio. Pero ya te dije que luego de eso viene el ishu, y el ishu es cuando tú vas donde la persona y ejerces las primeras cosas que te dije, que es, vengo con la autoridad de Dios. Tengo la energía para pelear contra Satanás si el tipo está tratando de inventar y qué sé yo. Porque Dios me dio la autoridad, porque me separé y me consagré para Él, así que vengo con la autoridad del bravo de la película, porque no me vas a ver a mí, sino que vas a ver a Mufasa. No vas a ver a Simba, vas a ver a Mufasa. Mufasa, Simba, tú sabes, no. Mufasa es el que viene. Entonces, cuando viene y se acerca, entonces tienes que hacerlo, porque si coges miedo no se completa el ciclo. O sea que básicamente eso fue lo que le hizo David a Goliat. Sí, el concepto, lo que pasa es que yo te lo divido en pedazos para que lo entiendas. Porque Dios te puede decir, ajá, esto y tú no lo haces. Ah, pues, ¿qué pasó? O puede decir, voy para allá y que si de momento ve al demonio cogiendo y forma un jebulo y tú estás aquí y de momento dices, hazme las maletas que me voy. Entonces, ¿qué hiciste? Tienes la autoridad de Dios, tienes la energía, tienes el poder que Dios te dio, estás ejecutando, pero te faltó el último. Este más. Yo la fama tenida es que tenga amigo se compró un perro. ¿Es la que sí? Eso desde que comenzaron conmigo. Estamos. El lema oficial. ¿Ah? El lema oficial. El lema oficial. Ay, Dios mío. Mira, nos vamos a las 9:30, son las 9:22. ¿Cuándo cae el viernes? 8. Pues yo predico mejor esto el viernes. No, sí, que Ah, sí. no puedo parar ahora. No, está. Te voy a dar un pedacito hasta las 9:30, porque no quiero ser responsable. Y entonces el viernes te digo lo demás. ¿Te parece? Parece que llegaron los genios de tiempo. Está bueno. Nos da un regalo. Buenísimo. Buenísimo esto. Ah, pues me quedo por ello, porque aquí nadie dijo, Juan, tú dices, pues vámonos, porque no digo nada. No.
que Juan está Es que Dios no analizando. ha dejado Juan hablar. está todavía. Juan dice, Juancito, No, está cansado. vas a aprender. Yo tengo. Ah, bueno, no, No ando con prisa. Muy bien. Ese es del diablo, vamos. Muy bien. Mira, vaya a Génesis. Yo nunca he hablado sobre esto, ¿verdad? Porque yo realmente predicado, nunca lo he predicado. Lo que hago es que le da un pase paloma, como uno dice, rapidito así, porque siempre utilizo otras cosas. Pero Génesis capítulo 12, versículo 1. No, Génesis capítulo 12. ¿Lo tenemos? Amén. Mira, yo quiero, ¿verdad? Por lo menos darle un poquito así por encimita a ustedes. Y dice, pero Jehová, ¿qué dijo? ¿Pero qué dice ahí? ¿Pero qué dice ahí? Léalo ustedes. Pero yo había dicho que era- Espérate. Ahí no dice, cuando lean, como yo te he dicho, siempre que lean con entendimiento, no al papagayo. Jehová, los verbos, ¿qué dice? ¿Cuál es el verbo? Había. ¿Qué es había? Pasado. Muy bien. Pues entonces, si fue pasado, pues ya había hablado anteriormente con él. Ya se lo había dicho. Básicamente lo que está diciendo es que Jehová le está repitiendo a Abraham. Pero Jehová había dicho, yo no leo por leerla así rápido, lean con detenimiento, con calma, porque aquí han hablado de los reyes y que sí, nunca te han dicho, ¿sabes? En los reyes, y digo, y puedo decirle mucha más información, ¿verdad? Pero porque a mí no, lo que hice fue una reflexión, pero es mucho más, ¿ves? Pero dice, Jehová había dicho. Pero cuando dijo que había dicho, entonces es porque había hablado anteriormente con él. Lo había puesto en el corazón. ¿Y cómo lo hizo? Si es el capítulo 12, quiere decir que tengo que mirar antes, ¿cierto? Muy bien, ustedes son gente brillante. Ahora miren esto. Génesis, capítulo 10. Dice, el versículo 1. Estas son las generaciones de los hijos de ¿qué? De Noé. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora cojan a Cam y le meten por ahí una esquinita o lo marcan o lo que sea porque voy a hablar de Cam. Génesis 10. Mira, estamos. Génesis capítulo 10, versículo 1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Yo quiero hablar de Cam. Versículo 6. Dice, Noé, Sem, Cam y Jafet, 3 hijos tuvo. A quien nacieron hijos después del diluvio. Dice que Noé tuvo 3 hijos y nacieron después del diluvio. Pero ¿cómo va a ser si la historia dice que los hijos subieron al arca y junto a ellos su futura esposa y la esposa de Noé? Eran 8 personas. Y él los casó después. Mira lo que dice ahí. A quienes nacieron hijos después del diluvio. A quienes nacieron. De ellos nacieron a ellos hijos. le nacieron hijos. A ellos le nacieron hijos. Hicieron abuelo a Noé. Por eso hay que... Ya. ¿Lo estás viendo? Entonces, uno tiene que leer con detenimiento. Y dice, el versículo 2 dice los hijos de Jafet. Pero vamos a seguir. Los hijos de Cam. ¿Verdad? Y después dice Cus, Misraim, Fut y Canaán. Así que Cam tuvo uno de los hijos de Canaán. Pero vamos a seguir con Cam. ¿Verdad? Y el 8 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino. A ver, Primer poderoso de la tierra. quiere decir Fue el que... retó a Dios. Ay, quiero que vayan viendo qué es lo que está ocurriendo con Génesis 12. Quiere decir que dentro de esta genealogía dice
el 10, y fue el comienzo de su reinado, Babel. Y Babel significa trastorno, confusión, confundido. Entonces dice, de esta tierra salió para Siria y edificó Nínive. ¿Se acuerda en Nínive lo que pasó con quién? Con Jonás, que fue a Nínive. ¿Y qué pasó con Nínive? Que estaba aquello maca por hombro. ¿Te acuerdas que sí? Pues el mismo que Nimrod, que fue el mismo que comenzó. Quiero decirle algo. Antes la tierra no estaba poblada. Estaba poblado. Piensa que estamos aquí en Tobaja y era este pedazo aquí. Y aquí había casitas y qué sé yo. Pero nadie estaba más allá de Costco. Era como de Costco para acá, una tierra, y había gente y qué sé yo, y lo que era necesario. Ajá, pero ¿qué pasa? Mucho más allá de Costco no había nada. Antes las familias eran tribales, T-R-I-B-A-L, tribal, tribales. Y tribal significa que eran, no, en cierta manera la parte de tribu no aplica, pero en el contexto, en cierta manera sí, pero te explico qué. Yo decía, esta es mi tribu. Si yo como digo que mi esposo y mis hijos, esta es mi tribu, desde esa perspectiva, pero realmente no es así. La familia tribal era de que en cada casa, como era grande, vivía el abuelo con la esposa, los hijos de los hijos, los nietos. Así que en cada casa cabía entre 45 a 60 personas. Eso es una familia tribal que cabía entre 45 a 60 personas. Y estaban los abuelos, bisabuelos y así sucesivamente. ¿Qué pasa? El abuelo lo que hacía, o bisabuelo, lo que hacía era que iba dentro de una sola casa, seguía extendiéndole cuartitos y lo que sea, y ese era el llamado comarca o que era todo, una sola casa, 45 o 60 personas, era grande, porque ellos la iban ampliando según la necesidad, pero siempre una sola casa. ¿Qué pasa? Nimrod, Noé, fue la persona que obviamente todos conocemos en el arca, y estaba aquí y honró a Dios y chévere, amigo de Dios. Pero ¿qué pasa? Los hijos de Noé tuvieron a su vez hijos, que es lo que dice ahí. Pero esos hijos empezaron a degradarse. Y empezaron a degradarse alejándose de Dios de tal manera que vino un nieto llamado Nimrod, que ese era otro infeliz de la vela, que dijo, yo no quiero saber nada de Dios. Y yo voy entonces a edificar una ciudad que se llama Babel, y después también voy a edificar una ciudad que se llama Nínive, donde salgo del oriente, de nuevo, salgo del oriente. Si tú sales del oriente, tu intención es salirte de la presencia, porque darle la espalda al oriente, darle la espalda a la presencia, darle la espalda a Dios, ¿entiendes? Así que salieron del oriente y su intención fue otras civilizaciones que no tuvieran nada que ver con Dios, porque él era orgulloso, soberbio, y él quería tener un nombre, no que se hablara de Dios, sino que se hablara de él. Y la torre la mandó a construir. Sí, ahora miren esto, el versículo 15. Fíjate que te dije Cam, el versículo 6, que al final dice que tuvo, en el versículo mismo, que tuvo a Canaán. Mira la línea. Y el 15 dice, Canaán engendró a Sidón su primogénito, a Het. Pero fíjate que dice ahí, hay un montón de feos ahí. Ahí yo no estoy incluido, ¿sabes? Dice al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Arceo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo, hasta Semareo, ¿viste? Y a Mateo. Y después se dispersa la familia de los cananeos. Quiere decir cananeo, que viene de Cam, de Canaán. ¿Quién era Cam? Cam fue la persona que vio la desnudez y se burló de Noé. Eso está escrito, papá. Sí. Ok, miren. Vete al versículo, capítulo 9, versículo 19. Capítulo 9, versículo 19, para que entiendas eso. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra.
Dice el 19. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, andando hacia atrás, cubriendo la desnudez de su padre, teniendo, escuchen bien, esto es importante, escuchen bien, esto es importante, aprendan. Tú tienes que cubrir la desnudez de tu hermano. Génesis capítulo 4 te habla sobre, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Le decía a Dios, Caín a Dios, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Y qué le dijo Dios? Sí, tú eres guarda, mi santo. Pues aquí, fíjate que Sem y Jafet cubrieron la desnudez de su padre, porque su padre se emborrachó porque abrió una de esto de vino, plantó un viñero, y obviamente, pues tú sabes, pues el vino, si lo deja mucho tiempo se fermenta, ¿verdad? Si te lo tomas rápido no, pero si lo deja mucho tiempo debajo de la tierra y eso, o aparte, pues se fermenta. Y entonces, ¿qué hizo? Mientras uno lo cubrían, otros lo que hacían era que lo tiraban al medio. Y entonces, ¿a quién Dios maldijo? Mira esto, para que vean, cubre la desnudez. No tan solo eso, pastor, que ellos ni tan, o sea, ellos miraron hasta la cara. Seguro. Para no verlo. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, el 23, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y madurez. Fíjate que dice más joven, pues porque era más joven, por tanto era más inmaduro. Y dice, y dijo, pero fíjate lo que dice ahí, no dice maldito sea Cam. Fíjate que no maldigo al hijo, maldigo al nieto. Siervo de siervo será a sus hermanos, esclavo. Dijo, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Así que lo puso por siervo. Esto nunca lo he dicho, pero lo voy a decir hoy. ¿Por qué Dios saca de Egipto al pueblo de Israel y lo lleva a dónde? A Canaán. Pero ven acá, pero si esa es una tierra maldita. Precisamente por eso. Porque Génesis, Éxodo capítulo 20 habla de que esta era la tercera o cuarta generación. Y Dios no podía contradecir lo que había dicho en las tablas de la ley a Moisés. Así que por eso lo llevó a Canaán, porque había algo espiritual allí, que cuando inclusive entraron, habían viñedos de que, oye, era gente mala, pero que Dios lo hacía, iba a conquistar esa tierra para ellos, iba a evitar la maldición, porque eran esclavos que habían allí. El mundo espiritual, seguro, pero él lo traía como tierra que él fluye leche y miel. Yo nunca lo había dicho, pero donde hay maldición, Dios puede traer una palabra y se apodere y conquiste lo que era maldito a tu favor. Así que por eso, Canaán, para que agarre esa gata por el rabo. Entonces, él que había sido maldito y que iba a ser siervo, y mira sin embargo lo que hace. Ahora, miren esto. El 31. Capítulo 10, versículo 31. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, su tierra y sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, el 32, por su descendencia en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones de la tierra después del diluvio. Así que de la familia de Noé, todos estos personajes de la vida, ahora viene el 11 que decía, teniéndose toda la tierra una sola lengua y una sola misma palabra. Y aconteció el 11, versículo 2, y aconteció que cuando salieron del oriente, viste, están saliendo del oriente, están saliendo de la presencia, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Y entiendan que Sinar tiene un nombre que es vigilar al que duerme. Sinar significa vigilar al que duerme.
Así que Sinar, allí se estableció también en Babel. Babilonia es Babel, que yo he hablado de Babilonia, Nabucodonosor, el rey de los caldeos de Babilonia. Pues Babilonia es Babel, seguro. Entonces, ¿qué pasa? En el contexto de lo que están hablando aquí, en la tierra de Sinar, Sinar fue donde pusieron entonces a Nabucodonosor, que hizo ¿qué? La estatua. En el mismo Sinar, donde hicieron la torre de Babel, en esa misma tierra, hicieron también la estatua, para que adoren. Así que, tanto Nabucodonosor como Nimrod, que fue el que hizo esta barrabasada, todo era por un nombre. La estatua era para adoración, para hacer su nombre. Y dice, aconteció el 2, dice, y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llama en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron uno a otro, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y le faltó en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y si no va a ser un segundo Cristo, básicamente. Así que dijeron, voy a hacer un nombre. ¿Estás entendiendo eso? Ellos, su orgullo y su soberbia de Nimrod es que dijo, yo quiero hacer un nombre, por si acaso somos esparcidos. ¿Cuál es el punto? Cuando hubo lo de Noé, llovió sobre la tierra, automáticamente hubo inundación. Ellos dijo, yo voy a hacer una torre para que si vuelve a llover, entonces yo no perezca y mi nombre se mantenga. Entonces lo hago en Sinar, vigilando al que duerme, porque yo entendía que mientras hacía la torre, Dios estaba durmiendo. Como si Dios era un imbécil, un bobo de la vela, que no se diera cuenta. Entonces ellos empezaron a hacer la torre y dijeron, ¿pero de dónde salieron toda esa gente? De los hijos de Noé. ¿Por qué? Porque el problema es que no le dieron la educación a sus hijos y dejaban que hicieran lo que como le pasó al sumo sacerdote Elí. Dijo que sus hijos hicieran lo que les dé la gana, no los corrigió, y al no corregirles es que vienen todas estas cosas. Así que es nuestra responsabilidad educar a nuestros hijos, ¿verdad que sí? Pues aquí pasó eso. Nimrod dijo, ya Dios, que se vaya para donde sea, X, Y, Z cosa. Y dijo, por si acaso, mira lo que dice, qué interesante, dice, y hagámonos, no es hagámosle, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la tierra. Pero entonces, sería, yo lo visualizo, es como decir, los mayas, los incas, ya ninguno queda por eso mismo. Se hicieron pirámides, se hicieron un montón de cosas y son civilizaciones que misteriosamente... Voy a hacer este último detalle para que te voy a hablar. Mira lo que dice el 7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Miren esto. Miren esto. Y lo dejo aquí con esto. Ahora pues descendamos. Eso es en plural. Es como Génesis capítulo 1 versículo 26 dice, hagamos al hombre. Así que ahí bajó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para confundir. Por eso llamó la torre de Babel. Ahora, esto es importantísimo. Y termino con esto. Dios, donde hay confusión y trastorno y X, Y, ya le dije lo de Canaán ahorita. Pues donde hubo, dice que trajo lenguas, porque dice que al principio, el versículo dice, y tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, pero Él le dio nuevas lenguas. Escuchen, es en Pentecostés, desde Génesis 11, fue en Pentecostés, Hechos capítulo 2, donde Dios restaura las lenguas. Y lo que hace es que las lenguas que eran de diferentes tierras, donde si uno se conocía X, oye, ahora todo el mundo va a hablar y van a conocer, porque Dios restaura todas las lenguas humanas. Pero te doy una mejor, que es las lenguas angelicales, donde tú hablas directamente conmigo. Hechos capítulo versículo 1 en Pentecostés. Así que esto, coge, Noelia, tú que te gusta, que me dice que te gusta que escribí, que mire y que como esto, el concepto de
Pues tú sabes lo que es. De Génesis 11 a Hechos capítulo 2, Dios restaura las lenguas. En el monte Sinai los confundió, pero en este otro monte yo entonces defino y restauro eso. Es como el concepto de lo que hablaba de Lamec. El Lamec que salía de la línea de Caín y el Lamec que salía de la línea de Set. Era como este muchacho, el que caminó con Dios, Enoc. El Enoc de Caín y el Enoc. Eso yo te lo había escuchado. Lamec y Enoc, que eran una de la descendencia de Caín, hubo un Enoc y un Caín. Pero de la descendencia de Caín, pero de descendencia de Noé, también hubo un Noé y un Enoc. Dios restaurando los nombres de ambos ciudades. Así que vamos a dejarlos por ahí, porque de ahí Jehová había dicho. Le adelanto este detallito y apago. Taré, según Josué capítulo 24, versículo 2, si lo quieren anotar por ahí, para que lo lean de asignación para el viernes. En Josué capítulo 24, versículo 2 nos habla de que Taré, el papá de Abraham, si ustedes están buscando ahí Génesis, ¿verdad? Capítulo 12, pero si buscan Génesis capítulo 12, versículo 32, dice, el último versículo, que era hijo, Taré era padre de Abraham. Aquí habla de los descendientes de Taré. Ah, ajá. En el 11:32. del 20. No, el último versículo. De los últimos versículos Por del... eso del 27 Ajá. al 32 Ajá. dice, estas son las generaciones de Taré. Ajá. Abraham, Nacor, Aram. Ajá, son 3 hijos, nada más, hay 3 hijos. Ajá. Y Y entonces, Sarai, y murió. que no lo dice ahí, pero después está. Así que Sarai, que era, escuchen, Abraham se casó con Sarai. Sara, que era la mujer de Abraham, era hermana Abraham. Ahora, seguimos. Lo que voy es a esta parte importante. Taré era un idólatra, adoraba a otros dioses. Josué 24:2 lo dice. Y aparte de eso, él era el que hacía él tenía un taller de hacer ídolos, de todo. ¿Te acuerdas de los jebuseos, esto, lo otro y qué sé yo? Pues el viernes hablaré de eso, con más detalle. Pero la realidad es que Taré era un idólatra. Y los hijos que eran idólatras, si eso es lo que habían aprendido, no sabían de Dios. ¿Por qué? Porque había pasado un montón de descendencia. Noé se fue por la tangente, vinieron los hijos, siguieron generaciones, y siguió Taré, y Taré siendo padre de Abraham, ¿qué le enseñaba? Bueno, la idolatría, hechicería, adivinación, de cuánta cosa, de cuánta basura hay. Entonces, ¿qué ocurrió? Que Dios se reveló a Abraham y le puso en el corazón de que tenía, y el contexto histórico habla de que una vez fue el papá y cogió y había un montón de ídolos y cuánta cosa hay, lo que sea, porque a eso se dedicaba él. Era como una botánica, tenía de todo el tipo. Y allá cogió Abraham, y cuando Dios en una primera ocasión se le reveló, destruyó todos los ídolos. Y cogió Taré y le formó un revolú al hijo Abraham y le dijo, ¿qué rayos tú haces eso? Y dice, bueno, yo siento que eso no está bien. Yo dejé solamente uno. Escucha esto. De todo, cogió y dejó el más grande. Tenía un montón de estatuas y dejó la más grande. Y dijo, yo siento que debo dejar una. Y destruyó todas las estatuas habidas y por haber y dejó una. Porque ya Dios le estaba hablando y le había dicho que yo soy el único Dios, el Dios verdadero, tal y tal y tal, y papá, yo no comporto mi gloria con nadie, papá, y qué sé yo. Y ahí entonces el tipo empieza a desintoxicarse de esa basura. Por eso entonces, y Jehová había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Y ahí es que empieza la historia del viernes.
que le voy a dar. Si le pueda dar una oración de un compendio, tiene que entender algo. Esto cuesta. Esto, el Evangelio cuesta. Seguir a Jesús cuesta, no es de gratis. Por eso dijo: el que quiera venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga cada día. El Evangelio cuesta. Hay cosas en la vida que tú tienes que dejar. Malas mañas, malas costumbres. Ya mismo el viernes hablaremos de eso. Para tú quieres gloria, tú quieres presencia. No te queda otra. Tú Aleluya. quieres, aquí que es donde pica el peje. Yes. No es cuestión de que no quiero gloria, a cuenta de que tienes que pagar un precio. Así que tienes que dejar. Pero Jehová había dicho, ¿qué cosa? Vete. ¿Y qué es vete? Un verbo de acción que tienes que hacerlo. Ya te lo dije y hoy tienes que cumplir con tu llamado. No puedes estar pajareando más y bla bla bla, y que yo, que es, que ya, y que si yo. Excusas solamente sirven para aquel que la da. Tú quieres gloria, tienes que estar dispuesto a dejar